Trabajado en investigación preclínica y clínica durante mucho tiempo en el grupo de Vicente Valero en el MD Anderson. En esta ocasión el doctor Álvarez nos va a dar el tema de eribulina, que es una nueva opción terapéutica para el cáncer de mama metastásico. Como todos ustedes saben, desde hace varios quinquenios no habíamos visto aparecer una molécula sintética para el tratamiento de cáncer. Es decir, no había nuevos agentes quimioterápicos. Como acaban de escuchar, han aparecido muchas terapias biológicas nuevas, pero no habíamos tenido disponibilidad de nuevos fármacos sintéticos como es la eribulina que nos va a presentar el doctor Álvarez. Adelante. Adelante. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a doctor Cuevas por la presentación. Vamos a conectar esto primero. Ahí se conectó. Perfecto, yo ya lo estoy viendo aquí, se tiene que proyectar. Bueno, nuevamente muchas gracias por la introducción. Para mí siempre es un placer muy grande poder estar aquí en México, siempre reencontrándonos con amigos, discutiendo casos clínicos, y lo que vamos a tener en esta hora va a ser la revisión de lo que es la aprobación de la eribulina. Y vamos a hablar un poco acerca de todos los... ok. ¿Quieres hacerlo tú? Ok. Y vamos a ver un poco los estudios que se han hecho, cómo se define la resistencia. Número 2, cuáles son los estudios y las bases clínicas, los estudios fase 1, los estudios fase 2 y también los 2 fase 3. Y por último vamos a ver un estudio que se llama Pool Analysis, que fue presentado por Christian 12, que eso es quizás una perspectiva distinta, una perspectiva donde se analizan 1.600 pacientes tratados con eribulina versus los otros pacientes que se tratan con los agentes of choice, que se llaman. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Y esto es lo que vamos a hablar. Soy profesor de mi nueva universidad, es GRU, que es Georgia Regents University, tiene el asiento en Atlanta. Y también me gustó mucho poder encontrar todos mis colegas del MD Anderson, que me dijeron que iban a volver dentro de un rato, iban a almorzar ahora. Yo creo que puedo manejar con esto. Esto era un poco el resumen que les había dicho anteriormente, todos los puntos que vamos a comentar. El cáncer de mama, como lo habíamos visto anteriormente, es un problema de salud mundial con aproximadamente 1.3 millones de nuevos casos y casi 500.000 de pacientes mueren por año en el mundo. Lo hemos visto cómo podemos categorizar a estas enfermedades en 3 categorías. Actualmente son 4 categorías, que es la categoría intrínseca que nosotros le llamamos, que son los tumores estrógenos luminales, luminales A, luminales B, HER2 positivos y triple negativos. Las antraciclinas y los taxanos han sido los caballos de batalla que hemos tenido siempre para tratar, han sido las drogas que más se han usado, tanto en forma neoadjuvancia como en forma adyuvante. Y también los pacientes estos se pueden reciclar cuando desarrollan enfermedad metastásica. A diferencia que los ginecólogos, oncólogos y el grupo del GOG
Los especialistas de cáncer de mama no tenemos definiciones precisas en cuanto a la resistencia, a la refractariedad de las drogas. Eso lo hemos revisado en unos papers anteriores con el doctor Valero y vimos que había por lo menos 6 o 7 distintas definiciones. Y sabemos que en general los pacientes que tienen metástasis, de última todos ellos van a tener mecanismos de resistencia y últimamente van a progresar la enfermedad. Esto es un meeting muy importante porque se han hablado de todo lo que son las medicinas y las terapias blanco-molecular. Esto es lo que conversamos ayer, que era la expresión genética que revelaban, esto hace ya 15 años que se publicó, y esto revelan los 4 subgrupos que se llaman los grupos intrínsecos, y el ARN mensajero, la técnica, también sirvió para tener las primeras generaciones de plataformas de microarreglos que se llaman de Oncotype, MammaPrint, PAM50 y EndoPredict. Hoy en día lo que tenemos y lo que estamos hablando todo el tiempo es las mutaciones somáticas de los tumores en esos 4 subgrupos, de intrínsecos. Pero lo que vamos a hablar hoy es no directamente de esta particularidad de blanco molecular. Lo que vamos a hablar es de un grupo de pacientes que no son candidatos para hormonoterapia. Estos pacientes pueden ser estrógenos positivos, pero en algún momento pueden tener lo que se llaman crisis visceral. Si estos pacientes tienen crisis visceral, que esto es la manifestación clínica de la metástasis, como puede ser manifestación clínica y sintomática de la metástasis, como puede ser disnea, falta de aire por la efusión pleural o dolor por las metástasis óseas o dolor en el cuadrante izquierdo por la hepatomegalia, estos pacientes deben recibir tratamiento de quimioterapia. Los pacientes que tienen metástasis, que son estrógenos positivos y que no tengan estas crisis viscerales, son pacientes que evidentemente se excluirían de esta ponencia, son pacientes que los manejaríamos con agentes hormonales. Esto es un poco un gráfico que demuestra cuáles son los mecanismos de resistencia actuales que conocemos de los pacientes. Y vemos que se han descrito una gran cantidad. Para los taxanos, quizás los más importantes han sido las vías farmacológicas que se llaman PG-170. Estas son unas bombas farmacológicas que se disponen en la superficie de las células y hacen que la droga que se concentra intracelularmente se excluya inmediatamente. Estas bombas se activan y un mecanismo de acción a través de genes que llaman MDR. También puede ser que se reduzca el ingreso de las drogas adentro de la célula o que se alteren los mecanismos de desintoxicación. También puede haber mecanismos alterados en las vías apoptóticas, cómo se reparan los DNA y por último, algo que es muy importante para el tópico de hoy, que es las mutaciones en los microtúbulos. Hoy por hoy, si bien podemos describir muchos más de estos mecanismos de resistencias, hoy por hoy no tenemos ningún mecanismo preclínico que nosotros podamos utilizar y que esté validado, que se pueda llegar a decir, este paciente va a desarrollar resistencia o este paciente tiene resistencia en este momento. Todavía seguimos utilizando la radiografía, el CAT scans, miramos, el tumor está más grande, el tumor es resistente. En términos a la biología de estos microtúbulos, sumamente interesante. Sabemos que todos estos microtúbulos son crucial para la división celular. Estos se agrupan en los polos de las células y es donde justamente están anclados los cromosomas, específicamente los centrosomas. Y estos túbulos crecen y se desdoblan y los mecanismos de acción son muy diversos. Por ejemplo, hay patologías intrínsecas de los microtúbulos, como podemos ver en este slide, que estos microtúbulos pueden tener mutaciones o pueden tener distintas representaciones tridimensionales. Y estos son glicoproteína 3 o tubulina, mutación en la tubulina.
Cuando tenemos estas características de mutaciones en las tubulinas o glicotubulina 3, estos microtúbulos no son sensibles ni a los taxanos ni a las epotilonas, quiero decir a las ixabepilona o al taxol, paclitaxel. La droga que vamos a hablar hoy es una droga muy interesante porque justamente el mecanismo de acción es completamente distinto a los otros agentes antimicrotubulares. Esta droga ribulina justamente se adosa en los segmentos donde va creciendo los microtúbulos, en la parte positiva que se llama, entonces impide que nuevas unidades de tubulinas se adhieran y hagan que el crecimiento activo de este microtúbulo. No afecta la depolimerización, pero sí afecta la polimerización. Y si vemos en el siguiente slide, vemos que todos estos agentes son llamados antimicrotubulares, pero los mecanismos de acción son básicamente muy distintos. Como pueden ver, los vinblastina y alcaloides de la vinca con vincristina, todos estos agentes están en la superficie. Algo que no está representado en este slide es la colchicina, que si bien no son antimicrotubulares, pero son antiinflamatorios, tienen una forma similar de la vinblastina. El paclitaxel se une a la unidad beta de tubulina en la parte interna del tubo y, como pueden ver en la parte superior, la eribulina justamente impide que nuevas unidades de tubulina se adosen a los microtúbulos. Por lo tanto, el microtúbulo no puede crecer, queda estancado y inmediatamente aumentan señales de apoptosis y la célula va y se muere. Mecanismos de resistencia de las antraciclinas, hay muchos de ellos que han sido descritos. Quizá uno de los que ustedes más conocen es la topoisomerasa 2 y también las especies reactivas de oxígeno que se llama ROS. Eso le produce una gran baja de pH a la célula y la célula últimamente muere. Pero también las antraciclinas son susceptibles de los mismos mecanismos que habíamos visto para los taxanos. Y estos incluyen el ABC superfamilia, el Multiple Resistant Drugs, MDR, que eso es muy común en los genes, y el PG170. Entonces, estos son los mecanismos, veamos que existen, que los pacientes que tengan metástasis, alguno de estos mecanismos está activado, pero que quede claro que todavía no existe ningún test que valide que nosotros podamos interpretar que este paciente está bajo este tipo de resistencia porque no tenemos ningún tipo de información. En los Estados Unidos, esto es el espectro de algoritmo que tenemos en los pacientes cuando son tratados con quimioterapia. Obviamente, los pacientes tratados en la parte adyuvante o neoadyuvante tenemos taxanos y tenemos los antraciclinos. Las secuencias que se utilizan son múltiples. De MD Anderson hemos siempre sido muy pioneros en utilizar los taxanos primeros, seguidos de las antraciclinas, nuestro famoso TFAC. En otras partes de Estados Unidos se utiliza la secuencia inversa, AC seguido de docetaxel, o también se puede utilizar la forma concurrente, que son todas las antraciclinas y taxanos juntos, que se llama el TAC, docetaxel, aramicina, ciclofosfamida, lo cual es muy tóxico. En la parte metastásica, y esto ocurre prácticamente en cáncer de mama, que nosotros tenemos pacientes con tercera, cuarta, quinta línea, y todavía podemos predecir o podemos esperar que estos pacientes tengan algún tipo de respuesta. No hay una clara primera línea, ni tampoco segunda línea, y menos tercera o cuarta línea. Pero podemos elegir a los pacientes, tratarlos con monoterapia o los combos. Y los combos tenemos 4. Uno es que es muy antiguo, del 2002, que es capecitabina, docetaxel, o también puede ser tratados con gemcitabina, paclitaxel, o también eran tratados con bevacizumab, paclitaxel. Esta combinación fue removida de la FDA, y también ixabepilona o capecitabina. Y en términos de monoterapia, a pacientes que son tratados, que fallan antraciclinas, pueden ser tratados con taxanos en sus 3 variedades, paclitaxel, docetaxel o nab-paclitaxel,
o también pueden ser tratados con capecitabina, después de haber visto antraciclinas y taxanos. Y nuestra nueva opción es el tratamiento con eribulina, después que los pacientes fallan antraciclinas taxanos. Esta fue la aprobación que le dio la FDA, y esto ya tiene más de un año. Y después en segunda línea tenemos un montón de drogas que se han utilizado, y esto es lo que ustedes pueden ver aquí. Las drogas que yo le había mostrado en la primera línea, tenemos ensayo fase 1, ensayo fase 3 y ensayo fase 2. La mayoría de estos de los combos son todos fase 3. Pero tenemos una enorme cantidad de drogas que se utilizan en cáncer de mama, que pasan a ser segunda, tercera, cuarta líneas, y realmente nosotros las llamamos off-label. No ha habido un ensayo clínico fase 2 o fase 3 que apruebe esta droga, y esto pasa exclusivamente en cáncer de mama. A nadie se le va a ocurrir tratar a un paciente un linfoma B, segunda o tercera línea, con cisplatino o agente único. Esto pasa en mama porque siempre está el paradigma que el cáncer de mama siempre responde muy bien a todos los tratamientos que tratamos. Pero tenemos que ser muy conscientes cuando tratamos a los pacientes. Cada vez que uno va a tratar a un paciente con enfermedad metastásica, tiene que hacerse la pregunta: ¿es este el paciente que aparece en este estudio? A este paciente le voy a transmitir los conocimientos en cuanto a toxicidad, proyección de vida, respuesta que está en el estudio, porque eso es lo que nosotros tenemos que encajar todos esos pacientes en los estudios. Sharon Giordano, una de nuestras colegas en MD Anderson, publicó un paper que el 33% de los pacientes en los Estados Unidos con cáncer de mama avanzado son tratados con drogas off-label. Y esto es claro, porque si ustedes se fijan, no hay ningún estudio que gemcitabina fase 3, agente único, o vinorelbina, o Doxil. No hay ningún dato con Doxil, tampoco vincristina, tampoco la combinación gem-carbo, que la gente es muy familiar y les gusta mucho, y tampoco, por supuesto, el querido y olvidado CMF. Esto le puse en contexto cuáles son los frontliners, que esto es lo que nosotros utilizamos, estudios fase 3 que han sido publicados, fíjense, en JCO, el primero de O'Shaughnessy en 2002. Y esto se vio que había un aumento de la progresión libre de enfermedad, docetaxel capecitabina versus capecitabina. Este fue un estudio fase 3, multicéntrico, internacional. Los pacientes en América que tomaron esta combinación sufrieron casi el 80% leucopenias grado 3 y 4, un 18% la neutropenia febril, fue enorme, por las dosis que se utilizaban. Y hoy por hoy no se usan, al menos en estas dosis. El segundo paper es de Eva Thomas, que esto es ixabepilona capecitabina versus capecitabina. Ustedes pueden ver que la combinación fue superior en el PFS. El tercer paper es de Kathy Miller en el New England, paclitaxel bevacizumab, y esto hubo muchísimas controversias con esta combinación hasta que la FDA la removió, pero este fue realmente uno de los winners que hubo. La progresión libre de enfermedad fue de 11.8 meses versus 5.8 meses, que era paclitaxel solo. Y por último, Kathy Albine publica este paper en el 2008, que es paclitaxel y gemcitabina. Dosis de gemcitabina que no las usamos hoy en día, y dosis de paclitaxel que eran cada 3 semanas, que tampoco las usamos, pero que también tenía una importante mejoría en la progresión libre de la enfermedad. Entonces, cuando tenemos todos estos esquemas, son los que están disponibles hoy en día cuando vemos un paciente que recae, y esto es el ejercicio médico que tenemos todos, que hacemos. Esto es un poco práctico, cuál es el approach que tenemos en los pacientes que han sido pretratados con antraciclinas y taxanos. Y esto es lo que uno decide cuando tiene el paciente. En primero, obviamente, cuál es la historia de exposición a las drogas. Número 2, cuáles son las toxicidad residual.
Todos estos pacientes vienen con quimioterapia previa, o también es muy importante las comorbilidades. Hay muchas comorbilidades como diabetes, enfermedad coronaria que no permiten, tienen que ser excluidos de los regímenes de quimioterapia, y también si hay evidencia de resistencia al pretratamiento. Eso es muy importante y eso es lo que siempre se ha dicho, tratamos de realzar la importancia de la neoadjuvancia. La neoadjuvancia es un modelo clínico que nos permite evaluar si los pacientes tienen enfermedad quimosensible o quimosensitiva. Eso es muy importante para mí, para saber si el paciente respondió a la neoadjuvancia con antraciclinas 3-4 años atrás, porque las antraciclinas van a ser quizás una muy buena droga 5 o 6 años después, cuando tengo el paciente en la clínica y tener que decidir algún tipo de tratamiento. El paso número 2 es ver qué es lo que elijo. Estos pacientes los voy a tratar con agente único, voy a tratar con combinación. Hoy por hoy no hay ninguna evidencia que uno sea mejor que la otra. Va a ser muy difícil hacer estudios un tipo aleatorizado con este tipo de randomización. Alessandra Gennari publicó en JNCI un paper que es un metaanálisis donde veía que la comparación entre agente único y combos era muy similar. En cánceres que son muy malos, o en cánceres que tenían factores pronósticos adversos, la combinación resultaba superior. Pero no ha habido nada concreto y las diferencias eran muy pocas. Y, por supuesto, tener en cuenta siempre lo que habíamos dicho ayer, los pacientes con enfermedad metastásica, el punto número 1 es mejorar la calidad de vida, el punto número 2, sí se puede mejorar la sobrevida global de los pacientes. Y esta introducción vamos directamente a entrar a ver la droga que vamos a conversar, que es la eribulina. Eribulina proviene de un alga natural que, perdón por el nombre, pero se llama Alichondria ocadei. Estos son nombres japoneses. Esta alga natural se ha formularizado un agente sintético, y este agente sintético es lo que se llama la alichondrin. Y lo que pueden ver, la complejidad de esta gran molécula, el complejo sintético es muy pequeño. Esto es lo que se sintetiza y esto es lo que Sai ha hecho. Para recalcar cómo actúa esta droga, bloquea la polimerización de los microtúbulos, no afecta la depolimerización y fundamentalmente lo que hace es secuestrar todos los agregados o segmentos de tubulina. Les voy a mostrar brevemente 2 estudios fase 1. Estos fueron publicados en Clinical Cancer Research en el 2009 y este estudio eran un grupo de pacientes que habían recibido con múltiples tratamientos. La media de quimioterapia había sido 4 líneas distintas de quimioterapia. Eran 52 pacientes y aquí lo que pueden ver que estos pacientes fueron tratados con un esquema de eribulina que es lo que no usamos hoy. Ellos utilizaron dosis ascendentes de eribulina en día 1, día 8, día 15 y día 28. Los resultados de esto fueron que la dosis limitante tóxica fue 1.4 miligramos metro cuadrado y fue justamente la neutropenia. Y el MTD bajaron a 1, la máxima tolerated dosis, y fue fatiga, náusea y anorexia. De 52 pacientes, 1 tuvo una respuesta parcial, que fue un cáncer de cervix, y 10 tuvieron respuestas enfermedad estable. Este fue el primer secuencia y la primera publicación de eribulina. Inmediatamente otro grupo que había ya internacional con gente más de Europa y Francia publican este estudio en Clinical Cancer Research. Este es un estudio mucho más pequeño y lo que ellos utilizaron aquí era 4 miligramos de eribulina, dosis ascendentes hasta 4, y esta era en día 1 cada 21 días. Veían que los pacientes producían una gran mielotoxicidad
y esa mielotoxicidad tardaban mucho en recuperarla. El MTD fue 2 miligramos cada 21 días y fue fatiga, náusea y anorexia. En este estudio también encontraron una respuesta parcial y 12 respuestas estables. La respuesta parcial fue en cáncer de pulmón. Y con estos dos estudios se lanzaron los estudios fase 2, sin haber tenido una dosis concreta o una dosis fija de cómo se iban a tratar estos pacientes. Quiero también decirles que la eribulina estaba lista para salir al mercado 10 años antes de lo que se aprobó. Lo que se trató de hacer con la eribulina fue cambiar todas las propiedades farmacokinéticas y en vez de hacerlo 1 hora de infusión, como eran estos estudios fase 1, la idea del grupo japonés era que estas drogas tendrían que ser prácticamente push o prácticamente en 2 a 3 minutos de infusión. Tardaron 10 años en modificar la molécula para hacer posible que estas drogas se den en 4 a 5 minutos. Los estudios fase 2 fueron 2 y fueron publicados los dos en JCO. El primero fue de Linda Badat y fue el estudio 201, el segundo que eran en pacientes con enfermedades metastásicas que habían sido refractarios a antraciclinas y taxanos. Y el estudio número 2 fue de Javier Cortés, que se llamó 211, y este estudio eran triple refractarios, antraciclinas, taxanos y capecitabina. Lo que podemos ver en la parte superior de este slide es que el primer grupo de Linda Badat, los pacientes empezaron a hacer las infusiones en 2 a 5 minutos, muy cortas, pero lo daban día 1, 8 y 15. Después de 8 pacientes tuvieron que reformular porque los pacientes tenían una gran mielotoxicidad y la mayoría de ellos no se podía recuperar para la dosis siguiente. Y el segundo grupo de estos pacientes lo dieron solamente en día 1 y 8 cada 3 semanas. Y la dosis se fijó en ese momento de 1.4 y es miligramos metro cuadrado, y eso es la dosis que fue aprobada. El estudio de Javier fue 2 años más tarde y ya se fijó esa dosis, 1.4 miligramos metro cuadrado, día 1, día 8, cada 3 semanas. Y esto ya se utilizó a partir del 2009, se empezó a utilizar la infusión de 2 a 5 minutos la infusión. Estos eran pacientes, como les anticipé anteriormente, que habían sido tratados duramente, como le decimos en los Estados Unidos, heavily pretreated. Pacientes tenían una media de ciclos de quimioterapia de 5, o sea, pacientes que tenían un gran tratamiento previo. Cuando miramos la toxicidad de estos pacientes, vemos que la neutropenia o la mielotoxicidad fue la causa número 1 de toxicidad, y estos fueron grado 3 y grado 4, pero interesantemente no es un régimen que provoca una gran cantidad de neutropenia febril. La neutropenia febril fue 4 y 6. Y esto tenemos que tener en cuenta, porque si estamos hablando siempre de cuidados paliativos y tratamiento de cáncer para pacientes con cáncer avanzado, muchas veces no pudimos cumplir la premisa de mejorar la calidad de vida cuando estos pacientes tienen neutropenia febril. Hace un año, hoy manejamos distinta la neutropenia febril, pero hace un año tener neutropenia febril significaba entrar al hospital, tener múltiples cultivos, dar factores estimulantes, radiografía de tórax y admitir de paciente. Hoy en día los pacientes con neutropenia febril los manejamos ambulatoriamente y con mucho menos carga de estudios. La eficacia de estos estudios también fueron importantes, porque fíjense que la respuesta en grupos pacientes que habían recibido una media de 4 líneas de quimioterapia, todavía tenemos un 10% de respuestas y un 17% lo que se llama beneficio clínico. Esto es sumamente importante. Esto tiene que entrar siempre como factor o endpoint en pacientes con enfermedad avanzada. No importa cuánto nosotros logremos achicar el tumor, lo importante es que mantener el paciente con el tratamiento o
mantener la enfermedad bajo control. Como pueden ver, la duración de la respuesta fue corta, el Progression Free Survival de 2.6 y la sobrevida de 9 meses, otra vez en pacientes con mucha carga tumoral y de muy mal pronóstico. ¿Qué pasa con la fase 3? Y les voy a mostrar 2 estudios. El primer estudio fue el EMBRACE, y el EMBRACE viene de ESI Metastatic Breast Cancer Study Assessing Physician Choice versus Eribulin. Esto fue un estudio 3, fase 3. Participaron casi 19 países en muchos países del mundo. Esto fue una plenary session en ASCO, y el paper fue publicado en Lancet del 2011. Estos eran en pacientes monoterapia con eribulina, paciente metastásico. Esto fue un estudio aleatorizado. Este estudio nuevamente fue la aleatorización de 2:1, 2 pacientes para eribulina, un paciente para la droga of choice. Y esto podemos hacer un paréntesis. No estamos muy acostumbrados a tener este tipo de estudios, especialmente en los Estados Unidos, especialmente desde el punto de vista crítico y científico. Cuando uno compara regímenes, compara cabeza a cabeza, hacer una comparación de una elección que puede ser múltiples variables, muchas veces puede ser difícil. Pero lo importante es que la elección del médico para tratar y comparar eribulina tenía que ser monoterapia, y esto podía ser citotóxica, no hubo terapia biológica, y hubo solamente un 4% de pacientes que tomaron terapia hormonal. El punto primario de este estudio fue la sobrevida global, el punto secundario, la progresión libre de enfermedad, la respuesta global y la duración de respuesta. Muy importante que en este estudio participaron 762 pacientes. Pacientes tenían cáncer de mama localmente avanzado, 2 a 5 líneas de quimioterapia. Para participar en este estudio, los pacientes habían recibido 2 o más líneas de quimioterapia, y ellas tenían que incluir antraciclinas y taxanos previos. Y si el paciente progresaba, tenía que tener una progresión de 6 meses de la última quimioterapia. Esos eran los criterios de inclusión para este estudio EMBRACE. Un poco para mirar las características de los pacientes. Fíjense que en un grupo relativamente jóvenes de pacientes, 55 años, el 90% era caucásico, muy poco porcentaje de representación de africanos o negros. Los pacientes, el 80% tenía performance de 0 a 1. Si estos son los países que participaron, dividieron estos en regiones. La región 1 era Norteamérica, Europa Occidental y Australia, que era prácticamente 2/3 de todos los pacientes. También participaron muchos pacientes de Europa Oriental, Rusia y Latinoamérica y Sudamérica. Desafortunadamente México no participó, pero sí participó Brasil y participó, creo, también Uruguay. Los estudios, la característica de estos pacientes eran que el 16 o 18% tenían HER2 positivos, y la mayoría, 3/4, habían recibido capecitabina previamente. En términos de características de estos tumores, podemos ver que el 64% de los pacientes tenían receptores estrogénicos positivos, los triple negativos eran un 18%, la mitad de los pacientes habían recibido 2 líneas de quimioterapia, el sitio más importante de metástasis era el hígado, y esta enfermedad visceral el 80% de los pacientes. Más está decir que los grupos, y esto es muy importante para los que diseñaron el estudio y para los que condujeron el estudio, hacer estudio en 19 países, en 300 y pico de centros, esto es sumamente difícil. Los 2 brazos fueron muy bien balanceados, no hubo diferencias significativas entre eribulina y el tratamiento de elección del doctor. En cuanto a las quimioterapias previas, fíjense que era también muy balanceado. Entre el 60% había recibido entre 3 y 4 líneas de quimioterapia como enfermedad metastásica. Si vemos lo que es el diagrama CONSORT,
Ahí vemos la aleatorización, vemos que la mayoría de los pacientes que se firmaron el informe de consentimiento, los pacientes participaron. Hubo un grupo muy pequeño de pacientes que, como siempre ocurre en los estudios, por alguna otra razón se descartaron o decidieron no participar en este estudio. Y este era el brazo control. Esto era lo que el Ribulina estaba peleando cabeza a cabeza. Y estos eran el 25% era con vinorelbine, el 19% de los pacientes tomaron gemcitabina, 18% capecitabina, 15% de los taxanos, y acá incluimos docetaxel, nab-paclitaxel, el 10% entre ciclinas, 10% otros y solamente un 4% tomaron la hormonoterapia. El análisis de supervivencia primaria, y esto lo interesante de este estudio, es que todos los análisis eran preplaneados. O sea, no hubo una discusión subanálisis o algo que apareció y que después la gente empieza a comentar. Todos estos estudios habían sido preplaneados. Y el planeamiento era para medir la respuesta final, había que tener 411 eventos. Eventos significa muerte del paciente, y estos son el 50%. Y 422 eventos ocurrieron en mayo del 2009. Fue cuando se publica esto en Plenary Session en ASCO. Y el punto primario de este estudio podemos decir que es un estudio positivo. Fue positivo porque la sobrevida los pacientes tratados con eribulina tuvieron una sobrevida media de 13.1 meses versus 10.6 meses el grupo de elección de los pacientes. Esto tenía una hazard ratio de 0.81 y un p-value de 0.04. Entonces esto fue positivo, estadísticamente significativo, y es en base a este estudio que se aprueba la indicación de la eribulina en los Estados Unidos. Si vemos un poco el forest plot, estos son elementos estadísticos que utilizamos muchas veces cuando tenemos muchas variables, queremos tener conclusiones apropiadas, creamos estos modelos y empezamos a hacer preguntas. Todo lo que está a la derecha de esta barra aquí favorece al grupo control, todo lo que está a la izquierda favorece a la eribulina, y lo que ustedes pueden ver claramente que todos los puntitos más o menos están todos tirados para el lado de eribulina. Esto se pueden hacer múltiples mediciones. Los pacientes, por ejemplo, podemos decir que los pacientes de la región 1, que era 3/4 partes de los pacientes, quizás le iba mejor que a los pacientes de Europa Occidental o Sudamérica, pero fíjense que el intervalo de confidencia es mucho más amplio. Esto al sistema le da un poco de inestabilidad, por lo tanto las conclusiones no pueden ser del todo válidas, pero sí es claro que los pacientes con enfermedad triple negativo, previo capecitabina, y pacientes en base a los receptores hormonales, todos ellos se favorecían de mayor o menor medida al tratamiento con eribulina cuando comparábamos tratamientos con vinorelbine, gemcitabina, capecitabina, etcétera, etcétera, etcétera. El número de órganos que estaban involucrados también ejercía algún efecto. Cuanto más carga tumoral tenga el paciente o más basaloide o triple negativo, estos parecen ser mejores candidatos para ser tratados con eribulina. El análisis de EMBRACE se actualizó, y esto fue en marzo del 2010, y esto fue requerido por la entidad que lo aprobó, que en este caso fue la FDA. Por lo tanto, estos, como son estudios de mercado, los pacientes se siguen y se testea la sobrevida cada 3 meses. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque datos que ya lo sabemos. Si vemos, esto es una actualización que se hizo en los pacientes tratados con eribulina. Al final se modificaron un par de días, eran de 13.2 meses
con eribulina versus 10.5 meses en pacientes que tratados con la elección que los médicos habían hecho. Y esto es un poco el análisis de la última sobrevida global. Esto posiblemente cambie a medida que vayan ampliando y haciendo nuevos análisis. Esto se puede llegar a modificar, pero siempre podemos ver que encontramos estos pacientes, vamos viendo que la sobrevida es un poco mejor. En términos de la progresión libre de enfermedad, hubo una discrepancia. Si nosotros vemos en cuanto a lo que es el investigador, fue positiva. Los pacientes tratados con eribulina tenían una progresión libre de enfermedad superior, era 3.6 versus 2.2. Sin embargo, cuando todos estos se vieron auditados, esta diferencia fue no significativa y fue 3.7 a 2.2. Y el p-value fue de 0.137. Por lo tanto, estos son datos a tener en cuenta. Acuérdense que la progresión libre de enfermedad era punto secundario. La progresión libre de enfermedad también fue superior nuevamente en la región 1, región 2. Y vemos cuando hacemos la disquisición de los variables de los tumores, los pacientes con triple negativos, mayor cantidad de órganos tomados, enfermedad visceral, etc., los pacientes se beneficiaban más con la eribulina. Si vemos la respuesta global, en términos de respuesta completa y respuesta parcial, podemos ver que las respuestas completas fueron a 3 versus 0, las respuestas parciales fueron 54 para eribulina versus 10, y esta tasa de respuesta fue evidente en todos los grupos y las regiones que nosotros analizábamos. Esto es cuando se usa el factor de estratificación, la región del lugar. Esto se vio que era positivo en términos de los pacientes que respondían. También, si hacemos la pregunta en pacientes en términos de los receptores, tratados con eribulina o tratados con la elección de la droga, esto se representa y fue simultáneo en las distintas partes de las regiones del mundo donde se llevaban a cabo estos pacientes, estos tratamientos. En términos de la exposición de tratamiento, los pacientes tratados con eribulina llevaron 3.9 meses versus 2.1 mes. Esto fue también estadísticamente significativo. Y si se hace la pregunta, ¿dónde hubo más eventos? En la región 1, que era la región que mejor le iba, versus la región 2 y 3, no hubo una diferencia significativa. Significa que la acción de eribulina era superior al tratamiento en Choice, no importa de qué sitio del planeta eran tratados estos pacientes. Pasamos un poco a la toxicidad, y la toxicidad es muy importante porque ya lo habíamos visto, estudio fase 1 ni estudio fase 2. Tenemos que pensar, eribulina es un agente microtubular y muchas veces esta es la dosis limitante tóxica. Entonces, cuando comparamos todos los grados 3 y 4, la neutropenia fue de 52% en la eribulina versus 30% en los tratamientos del Choice. También la leucopenia, 23% versus 11%. Otra forma de analizar, estos son todos los eventos no hematológicos que estos pacientes, muchas veces el informe, el black box que viene la droga, muchas veces dice que no produce una mínima alopecia. Yo creo que hay que ser muy serio en eso. No le digan a los pacientes, no se le va a caer el pelo, porque muy probablemente se le vaya a caer el pelo. A pesar que hay estudios que muestran la alopecia un 30-40%, la alopecia es muy amplia, es casi 80%. Produce muy poco náusea, muy pocos efectos gastrointestinales. Cuando comparamos con otros efectos, la diarrea fue 18% versus 18% el otro agente. Algo muy importante fue la neuropatía periférica, y eso tengo un par de slides específicos para mostrarles. La neuropatía periférica fue de 35%,
en total, solamente 8% grado 3 y 1% grado 4. La mayoría de los pacientes, la neuropatía periférica comienza mucho más tarde que otros agentes. Y esto tengo un slide específico que se los voy a mostrar. Y el empeoramiento de la neuropatía ocurrió el 30% en pacientes que habían tenido neuropatía preexistente, especialmente aquellos que tenían grado 1 y grado 2. La neutropenia fue el efecto adverso clínico más común, entre 21 y 24%, grado 3 y grado 4. Pacientes presentaron neutropenia severa que duró más de una semana, un 12%, y esto es lo que tenemos que ser un poquito ávidos muchas veces cuando tratamos a estos pacientes con quimioterapia, con eribulina el día 8. Muchas veces las cuentas están no del todo adecuadas. Solamente el 5% de los pacientes tratados con eribulina presentó neutropenia febril. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio fue que fue un estudio positivo, fase 3, se cumplió el criterio de valoración primario del estudio, aumentó la sobrevida en forma significativa, los eventos adversos fueron fatiga, neutropenia y la neurotoxicidad. Todos estos factores son reversibles y médicamente manejables. Y lo más importante, que se evidenció que los pacientes tenían, no importa de qué parte del planeta habían sido tratados, homogéneamente, todos los pacientes que respondían a eribulina respondían y mantenían la respuesta de una forma similar como la tenían antes. Pasamos a otro estudio, y este fue un estudio que fue presentado en San Antonio, por allá por el 2010, y tardaron aproximadamente 4 o 5 años para publicar el paper, pero este fue un estudio fase 3 para pacientes con enfermedad de cáncer de mama avanzada que iban a ser tratados con tercera, cuarta y quinta línea con eribulina versus capecitabina. Y este fue Peter Kaufman. El paper fue publicado en febrero de este año, y este fue un estudio también aleatorizado en pacientes tratados que habían sido pretratados en la setting metastásico con taxanos y antraciclinas. Y este estudio utiliza la eribulina porque en estos pacientes se tenía el dato clínico de Embrace, y se utiliza la capecitabine porque todavía hay mucha gente que utiliza capecitabine en su armamentario. La aleatorización fue 1:1, la dosis de eribulina fueron las dosis estándares, las dosis de capecitabina 1250, 2 veces al día, dividida la dosis, día 1 a 14, el punto primario fue sobrevida global. Y aquí pueden ver las características de los pacientes, perdón si es muy pequeña, pero los grupos de pacientes estuvieron muy, muy bien balanceados. El punto primario del estudio, que fue la sobrevida global, lo que pueden ver acá, los pacientes tratados con eribulina fue 15.9 versus capecitabina 14.5. Esto, el hazard ratio fue de 0.879 y el p-value fue no estadísticamente significativo, pero ellos dicen que tienen un trend, 0.056. El punto de vista de la progresión libre de enfermedad también fue no estadísticamente significativo y no hubo diferencias entre los dos agentes. Ahora, cuando hacemos el forest plot, y esto empezamos a analizar subgrupos de pacientes, nuevamente todo lo que está acá a la izquierda representa eribulina, todo lo que está a la derecha representa capecitabina. Vimos que en general los pacientes, y esto es el trend, que es la tendencia, digamos, que estos pacientes pueden mejorar, favorece más a la eribulina. Pacientes que tienen pronósticos adversos, como ser estrógenos negativos, definitivamente tienen un mejor efecto con la eribulina. Los pacientes que habían sido triple negativos o considerados triple negativos. Por lo tanto,
las conclusiones de este estudio, este fue un estudio negativo, porque no se pudo cumplir el estudio primario en pacientes que habían recibido segunda, tercera, cuarta y quinta línea. Esto es un grupo muy heterogéneo de pacientes y quizás las características de los pacientes no eran demasiado adecuadas para hacer esta pregunta. Lo que sí fue muy importante, que esto sí fue estadísticamente significativo, que había un grupo de pacientes que se beneficiaba con la eribulina, aquellos triple negativos, aquellos estrógenos negativos y aquellos que tenían HER2 negativos. Como pueden ver acá, el hazard ratio, todos eran 0.7. Por lo tanto, la conclusión que eribulina y capecitabina tienen similar actividad en términos de sobrevida global cuando se dan primera, segunda, tercera y cuarta línea. Y los efectos adversos de capecitabina y eribulina son consistentes con los otros estudios que se han hecho. Pasamos brevemente a hablar de la neurotoxicidad, porque yo creo que ese es un tema sumamente importante. Esto es, para muchos pacientes, es la dosis limitante tóxica de muchos regímenes de quimioterapia. Estos, por supuesto, causan una gran cantidad de problemas. Los pacientes pierden el trabajo, pierden las visitas médicas, empiezan a tomar mucha cantidad de analgésicos. Empezamos a disminuir las dosis de quimioterapia y hay una gran cantidad de niveles de neurotoxicidad. Estudios en animales se han visto, y estos estudios han sido muy lindos para graficar. Vemos que desde el punto de vista de la incidencia y el tipo de neurotoxicidad son todas distintas. Tanto el oxaloplatino, ixabepilona, docetaxel, paclitaxel, eribulina, todos tienen un mecanismo diferente del punto de vista molecular de la neurotoxicidad. Y la manifestación de neuropatía sensitiva parece ser similar, pero no es tan similar. Este estudio se hizo en ratoncitos y se veía que estos son dosis de eribulina, se llaman dosis tolerada máxima. Esto es hasta bajar hasta un 20 o 30% el peso del animalito. Y se empezaron a usar la dosis media de esa dosis tolerada máxima. Y aquí lo que se hizo es medir caudales de conducción, nervios a caudales de amplitud y la amplitud digital de estos nervios. Estos obviamente son todos estudios en animales, pero esto es algo muy interesante y quería traérselos a ustedes porque me pareció muy interesante. Cuando hacemos un estudio y tratamos estos ratoncitos y le sacamos el nervio ciático y hacemos estudios histológicos, vemos que cuando son tratados con el control o el vehículo, este es el típico nervio. Cuando son tratados con eribulina, vemos que hay los puntos negros, la degeneración axonal. Y esto es lo que es la célula de Schwann, que son los que recubren todos los nervios, es el factor fundamental que afecta la neurotoxicidad. Estos animalitos fueron tratados por 3 semanas con control, que era con solución salina, eribulina, paclitaxel o ixabepilona. Y lo que pueden ver es que en paclitaxel e ixabepilona había una mayor cantidad de estos ganglios, axones degenerados. Y después, cuando hacíamos estos cortes, veíamos que tanto en paclitaxel como ixabepilona habría una gran cantidad de componente glial. Esto es que la célula de Schwann está tratando de recuperarse y no vemos prácticamente esa recuperación en la eribulina. Esto hace que cuando comparamos toxicidades como ser neurotoxicidad, podemos decir que la neurotoxicidad de la eribulina es comparable con la de paclitaxel o menos, pero es definitivamente mucho menos que de la ixabepilona. Tenemos también estudios preclínicos que son muy interesantes, animalitos que son tratados con dosis incrementadas de eribulina, cuando esto se compara con fluoracilo y se le resecan los pulmones porque tienen una célula tumoral que metastatiza naturalmente a los pulmones. Los animalitos tratados con eribulina tienen una menos cantidad de metástasis pulmonares.
En términos de expresión genética, también hay estudios que muestran que hay un set o un grupo de genes que son más susceptibles a tratamientos con erribulinas cuando los comparamos con los taxanos. Y este fue un paper publicado recientemente en PLOS ONE, y estos son células que se comparan, que son de cáncer de mama, ovario y de endometrio. Aquí podemos ver esto que se llama los clústeres, que son clústeres que han sido desorganizados, no organizados, y hay un set de genes, que estos genes podemos ver una estadísticamente significativa respuesta a la erribulina. Si estos genes lo analizamos, justamente son todos los genes que promueven el EMT, Epithelial Mesenchymal Transition. Son el FOX, el NUX, el SLIM y SNAIL. Esos son los 3 genes que nosotros encontramos en estos tumores. Podemos decir que estos tumores con este tipo de genes pueden llegar a ser un poco más sensitivos. Eso tiene que hacer estudios, por supuesto, prospectivos. Hay un análisis que fue publicado recientemente por Christian 12, que es un análisis, un pool análisis, que se evalúan los pacientes de los 2 estudios fase 3, que es el 301, capecitabina erribulina, y el EMBRACE. Y acá son 1.600 pacientes, comparados con 1.100 pacientes del otro grupo. Y los grupos eran muy comparables, pero creo que el punto fundamental aquí es, se repite el mismo ejemplo que habíamos visto en el EMBRACE. Los pacientes que son expuestos a tratamientos con erribulina tienen una sobrevida global superior y mejor que la que tenían con el EMBRACE, y estos eran de 15.2 meses versus 12.8 meses. Esto daba un hazard ratio de 0.85 y un p-value de 0.03. Y si hacemos la pregunta, ¿cuáles son de este pool análisis los pacientes que adquieren más beneficios con la erribulina? Ustedes pueden ver aquí, ve que tengan estrógeno negativo, estrógenos positivos, pacientes con HER2 negativos, compromiso visceral, primera, segunda línea. Todos estos pacientes adquieren mejor beneficio con la erribulina. Voy a pasar rápido porque me quedan 7 minutos y les quería mostrar este estudio porque me parece que es un estudio muy interesante. Esta es la única evidencia que tenemos, que llamamos cabeza a cabeza, que se compara ixabepilona con erribulina en pacientes que habían sido tratados previamente. Esto fue publicado por Linda Badat. Esto es un grupo de pacientes con enfermedad avanzada y estos pacientes con agentes únicos, los dos, la ixabepilona, los tratamientos estándares, 40 miligramos metro cuadrado cada 21 días o 1.4 miligramos metro cuadrado día 1, día 8 de erribulina. Lo que quiero realzar aquí fue que en los pacientes que eran expuestos a erribulina tenían una mayor 5.6 meses versus 2.3 meses con ixabepilona. Por supuesto que el número de efectos adversos eran superior, tenían más neutropenia febril y más neuropatía en pacientes tratados con la ixabepilona. Y si los pacientes eran controlados con el diapasón, y aquí lo podemos ver, los tratados con el diapasón en el pie, con el diapasón en la mano, la columna oscura es de erribulina, la más clara es de la ixabepilona. Lo que podemos ver que hay una acumulación de mayor toxicidad de la neuropatía en los pacientes tratados con la ixabepilona. Y este cuadro es muy interesante porque esto es lo que yo he visto en la clínica. Vemos que los pacientes dejan de tratamiento de ixabepilona o tenemos que disminuir mucho las dosis porque tiene la presencia de neuropatía es primaria y es muy pronta, a diferencia que la presencia de neuropatía en pacientes tratados con erribulina es mucho más tardía. Pero quizás lo que nos interesa también es la respuesta que tienen estos pacientes. Vemos que la respuesta global fue de 15% pacientes tratados con erribulina versus 5.8
tratados con ixabepilona. También el control de la enfermedad, 27% con irribulina versus 19% con la ixabepilona. Y si preguntamos cuáles son los pacientes que toman más beneficios, esto es fácil porque esta es la cascada. Vemos que hay una mayor cantidad de pacientes que la enfermedad es controlada con la erribulina que con la ixabepilona. Y nuevamente, si hablamos de la toxicidad, vemos que la toxicidad con la erribulina fue inferior en términos de hematología y no hematológicas. Dos estudios quiero presentarles que son estudios de neoadjuvancia. Un estudio de Victoria Calamani de San Antonio, que estos son pacientes estadio 1 y 3, son todos triple negativos, pacientes no metastásicos, que eran tratados con carboplatino y erribulina a estas dosis que ustedes ven aquí. Es un estudio pequeño, se utilizó el punto primario, la respuesta completa patológica, usando el RCB, Residual Cancer Burden, lo que Fraser-Simons y el doctor Valero aludió hoy. Esto es como medimos la cantidad de enfermedad residual. Sabemos que esto se ha validado en pacientes tratados con quimioterapia, no quimioterapia y terapia hormonal. Y esto, si ustedes quieren sacar el numerito del RCB, se van a la página web del MD Anderson, completan todo. Hay solamente 4 RCB, RCB 0, que significa respuesta patológica completa, RCB 1, 2 y 3. La respuesta primaria de estos pacientes con RCB 0, respuesta patológica completa, fue 43%. A estos pacientes les fue muy bien. Y sabemos, la doctora Calamani dividió a estos pacientes si eran BRCA positivos o si tenían el homologous recombination deficit o HRD. Esto es muy importante porque hay un defecto genético de que las células se pueden recuperar. Y sabemos que esto ha sido muy importante, que pacientes que tienen esta deficiencia tienen una alta sensitividad especialmente para los sales de platino, y como vemos, los pacientes solamente 9 eran deficientes, 75% de respuesta patológica completa. En términos de la toxicidad, podemos ver que la toxicidad es muy similar, quizás la fatiga fue lo más importante, y este cuadro es lo que le quería mostrar. Los pacientes que daban PCR tenían el HRD score, era muy alto. Los pacientes que daba enfermedad residual tenían el HRD muy bajo. El segundo estudio que le quiero mostrar es el estudio que lo conduje en el MD Anderson, y el doctor Valero es el PI ahora. El estudio ya está cerrado, pero aquí también randomizamos pacientes con estadio 1, estadio 3, HER2 negativos, y esto es nuestro tratamiento control, que es el TFAC, que es el caballito nuestro de batalla. Se han tratado más de 10.000 pacientes con esto, adjuvancia o neoadjuvancia, y el tratamiento experimental era erribulina FAC. Estos pacientes tenían biopsias al principio, biopsias cuando cambiaban la secuencia a los antraciclinas. El punto primario del estudio fue la respuesta patológica completa. El punto secundario fue la conservación de cirugía, y también teníamos una gran cantidad de estudios exploratorios que son sumamente interesantes, entre ellos los Molecular Inversion Probes, Hotspot Mutations, y ahora agregamos recientemente los TIL, los linfocitos infiltrantes. Perdón que no puedo decir nada porque este estudio fue enviado a San Antonio. Esperemos que lo ranqueen suficientemente bien y lo podamos presentar oral presentation o en póster. Pero sí, lo que le puedo mostrar, que en abril 1 del 2013, el Times apareció esta How to Cure Cancer. La mitad del fascículo del Times estuvo dirigida a médicos del MD Anderson, y ahí pusieron el estudio mío, que de ribulina, como uno de los estudios más
exciting de ese momento. Esta es la doctora Linda Chin, el doctor Gordon Mills y otros médicos que había. Y ya le digo, nuevamente el estudio se condujo en 2 años, juntamos 56 pacientes y los resultados los vamos a presentar en San Antonio este año. Las conclusiones, y este es mi último slide, y ya llegó 1 hora, 1 minuto, que la eribulina fue aprobada como agente único en cáncer metastásico, después de haber sido tratados con antraciclinas y los taxanos. Como demostré, el EMBRACE fue un estudio positivo. Es muy interesante también el estudio de 12, que es un estudio de un pool análisis, donde se comparan 1.600 pacientes expuestas a eribulina. Esos pacientes toman la respuesta y asumen la respuesta de una forma muy importante también. La principal toxicidad es la mielotoxicidad de la neuropatía, pero mucho en menor cantidad de las pruebas que habíamos visto anteriormente y mucho menos que con los otros agentes microtubulares. Y quizás es muy importante, si ustedes chequen el ClinicalTrials.gov, existe aproximadamente unos 60 ensayos clínicos con eribulina en cáncer de mama. Hay datos positivos muy alentadores en sarcomas. Espero que esto se pueda llegar a presentar dentro de muy poco. Hay nuevas indicaciones en otras enfermedades que no son solamente el cáncer de mama. Y les agradezco mucho su atención. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Álvarez y estamos muy satisfechos de poder contar con un nuevo fármaco, sobre todo en pacientes con cáncer metastásico, con estos resultados que nos han mostrado. Les agradecemos mucho, muy buen provecho y por primera vez durante el Congreso vamos adelantados, así es que vamos a continuar con el programa establecido. Doctor Juan Francisco, por favor, adelante.